Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Espacio Verde. El día de hoy nos sumergimos dentro de nuestra economía de nuestro país, el cual no solo es grandes tajos, también tiene que ver con miles de mineros que buscan su legalidad dentro de nuestro espacio. Hablamos de la diferencia entre lo ilegal y lo informal, de un proceso que parece no tener fin. ¿Es un problema de leyes o de voluntad? Para ello, tenemos a una abogada que se llama la doctora Abigail González. Es abogada de la Universidad San Martín de Porres, maestra en Regulación, Gestión y Economía Minera por la PUC, dominio en Derecho Minero, Administrativo, Ambiental y Energético, conferencista a nivel nacional e internacional y actualmente es consultora legal de Minincote, SAC, y CEO y founder del Portal Minero del Perú. Muchas gracias por acompañarnos, doctora. Muchas gracias, Darinka, por la gentil invitación y a todo el equipo de DERA por reflejar este tipo de iniciativas. Muy contenta de estar por aquí con ustedes. Muchas gracias. Ahora bien, para iniciar el análisis es fundamental establecer una línea base. Como primera pregunta, juntamos cuáles son los criterios jurídicos que diferencian la minería ilegal de la minería informal, dónde se establece la línea divisoria para poder comprender esa diferencia. Sí, es muy interesante poder introducirnos en estas nociones que nos van a permitir luego entender el proceso de formalización minera integral. Entonces, empezamos. La minería informal es aquella actividad minera que se realiza en zonas no prohibidas. Puede ser por una persona natural o una persona jurídica. Tiene que estar inscrita también en el REINFO y cumplir con todas las normas de carácter administrativo. Por otro lado, tenemos a la minería ilegal. La minería ilegal es aquella actividad minera que se ejercida por una persona natural, una persona jurídica, pero que lo realiza sin contar con un permiso o una autorización de la autoridad administrativa competente, ¿no? Y tampoco se encuentra dentro del marco del proceso de formalización minera integral que es impulsado por el Estado. Esas serían las principales diferencias. Ahora, la minería informal también es conocida como aquella minería que está en vías de formalización, ¿no? La formalización y la fiscalización está a cargo del Ministerio de Energía y Minas. En temas de seguridad y ambiental está a cargo de los gobiernos regionales. Cuando hablamos de la minería ilegal, vemos también estas acciones de interdicción. Estas acciones de interdicción contra la minería ilegal se encuentran a cargo del Ministerio Público y DICAPE. Entonces, ya teniendo estas nociones básicas, podemos ver las diferencias tanto de la minería informal como de la minería ilegal, respaldados en el artículo 2.2 del Decreto Legislativo 378 y también del artículo 3 del Decreto Legislativo 1100. Entendido. Entonces, mientras el minero ilegal opera en zonas prohibidas y constituye un delito ambiental, tenemos por otro lado el minero informal, el cual se encuentra en una situación de vulnerabilidad o rezago administrativo, pero dentro de un marco de adecuación. Teniendo esto ya preestablecido, pasamos a nuestra segunda pregunta, la cual es ¿cómo se estructura actualmente el proceso de formalización minera y cuáles son sus principales etapas desde una perspectiva legal? Correcto. Es importante entender cuáles son los requisitos del pequeño productor minero y productor minero artesanal en el marco del proceso de formalización minera. Primero, es importante tomar en cuenta que tienen que acreditar la propiedad, ¿no? O la autorización del uso del terreno superficial. También es importante entender que tienen que acreditar la titularidad de la concesión minera o el contrato de cesión minera explotación, la declaración jurada de inexistencia de restos arqueológicos e instrumentos de gestión ambiental, ya sea el IGA o el IGAFOP y también el expediente técnico, ¿no? Todos estos requisitos se presentan a través de la ventanilla única de formalización ante la Dirección General de Formalización Minera. Pueden ser acreditados de manera simultánea o sucesiva conforme lo vayan adquiriendo y no son precursivos. Actualmente la DEGAM es la autoridad competente para la aprobación del IGAFOP. Entendemos. Ahora, en relación con la burocracia y las barreras administrativas que se tiene dentro de este proceso de formalización, desde una perspectiva técnico-legal, ¿cuáles se considera que son los principales obstáculos que enfrentan los mineros artesanales, especialmente en las regiones más alejadas de nuestro país?
Sí. Bueno, hemos visto en el paso del tiempo y de acuerdo a nuestra realidad nacional todos los sucesos, las normas y los debates que se han venido dando en el marco del proceso de formalización integral. Y creo que es importante enfocarnos en dos aristas, ¿no? Yo creo que es un problema netamente estructural, primero porque proviene no solamente de la falta de recursos, de asistencia técnica que tienen los gobiernos regionales, sino también de las normas y del marco del proceso de formalización minera integral, ¿no? ¿Y eso en qué desencadena? En que hay que trabajar todavía una serie de incentivos constantes para estos cuellos de botella que han sido identificados en el paso del tiempo. Uno de ellos, bastante importante, es el tema de la autorización de terreno superficial, ¿no? Que es un problema latente, es un problema estructural. Entonces, cuando hablamos de un problema estructural, podemos también inmiscuirnos un poco en analizar cuáles han sido las políticas públicas en estos tiempos y si se han cumplido con esos objetivos, ya sea del Estado y también, digamos, de los problemas adyacentes que han existido en el marco de este proceso de formalización minera integral, lo que finalmente deriva en una serie de ampliaciones constantes y en una serie de reformas constantes. No puedo estar más de acuerdo porque de por sí el reinfo se ha venido prorrogando años y años y años. Ahora, a partir de ello, ¿qué implicancias prácticas generan estos conflictos? Por ejemplo, en los casos de titulares mineros que no desean firmar acuerdos, pero tampoco explotan sus concesiones. Sí, por supuesto. Es una pregunta importante, interesante, que nos permite identificar tres problemas, ¿no? Primero es que muchos mineros artesanales quedan atrapados en una situación de informalidad permanente, ¿no? O sea, pueden tener la voluntad de formalizarse, pueden operar desde hace muchos años en determinadas zonas, pero ¿cuál es el problema final? Que no pueden concluir el proceso de formalización minera integral. ¿Por qué? Porque dependen de la decisión de un tercero. Segundo, a raíz de esto se generan muchos conflictos sociales y económicos en el territorio. Los mineros perciben que trabajan en áreas que no están siendo aprovechadas, ¿no? Mientras que los titulares sostienen legítimamente sus derechos otorgados por el Estado, lo que provoca a veces ciertas tensiones y controversias recurrentes que nos unen a la respuesta interior, ¿no? Estos problemas estructurales. Y finalmente creo que también se produce un tema de una utilización de los recursos minerales, ¿no? Porque existen concesiones que permanecen inactivas durante largos años mientras operadores artesanales o sea, mientras los operadores artesanales continúan extrayendo mineral sin poder acceder a la formalidad. Entonces, si hablamos en una perspectiva jurídica, esto es uno de los detalles en realidad y uno de los debates más complejos que sigue existiendo en la formalización minera en el Perú, ¿no? O sea, cómo equilibro el respeto del derecho de la concesión minera fijada por la Constitución Política del Perú y por nuestra ley sectorial, que es el Texto Único Ordenado de Ley General de Minería, con la necesidad de incorporar a miles de pequeños productores mineros al circuito formal de la economía. Porque lo que finalmente buscamos no es una sectorización de estos estratos, sino lo que buscamos es introducirlos en la economía formal, ¿no? Y que existe esta dinamización y que realmente sean parte de esta cadena de valor tan valiosa para el Perú. Exacto, de hecho, es el centralismo normativo, muchas veces colisiona con las limitaciones institucionales y también presupuestales, ¿no? También es un conflicto dentro de nuestro país. Así es. Teniendo en consideración la última pregunta, ¿cuáles son los requisitos claves para la aprobación del IGAFON y qué dificultades reales se presentan en su implementación? Es una pregunta también bastante interesante. Bueno, el instrumento de gestión tiene dos aspectos. El primero es preventivo, el primero es correctivo, el cual corresponde a acciones necesarias de mitigar, de remediar y corregir los daños ambientales que el minero ya causó en la zona donde operó. Y la segunda es la preventiva. La preventiva, ¿qué hace? Que establece un conjunto de estrategias de gestión, de control y vigilancia para que se pueda garantizar esos futuros impactos ambientales, ¿no? Entonces, recalcar nuevamente que la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas es a quien se presenta secuencialmente el IGAFON correctivo y preventivo del IGAFON, mediante el sistema de ventanilla única del proceso de formalización minera integral.
Ahora, tras la presentación de estos documentos, se inicia el procedimiento de evaluación, ¿no? Entonces, cabe señalar que actualmente la aprobación de este IGAFON se requiere la validación de entidades especializadas, ¿no? Para que puedan asegurar la protección de recursos vitales y los ecosistemas. Entonces, ¿quiénes son estas autoridades? El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, más conocido como el CERNAM, la Autoridad Nacional del Agua, más conocido como el ANA, que es la evaluación que realiza la evaluación de la disponibilidad hídrica y la autorización del vertimiento de aguas. Y por supuesto que también el SERFOR, ¿no? Que es el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, que verifica si la actividad minera se superpone o no se superpone a concesiones forestales. Ahora, hay importante un detalle mencionar a raíz de todo este proyecto y de diversas modificaciones, que es la resolución ministerial 309-2015 MINEM, es la que propone modificar el reglamento del IGAFON, ¿no? Para agilizar la formalización minera en estos cambios principales. ¿Y cuáles son estos cambios? Yo los resumiría en dos. El primero es el que permite que la autoridad ambiental disponga de oficio la evaluación agrupada del IGAFON en trámite, ¿no? O sea, esto podría acelerar la aprobación de expedientes, pero también modifica el enfoque actual, ¿no? Entonces, ahí es donde la agrupación depende de la decisión voluntaria de los mineros. Y segundo, es que establece que la falta de opiniones favorables de otras entidades no detenga toda esta evaluación del IGAFON. ¿Eso qué significa, no? Salvo que una norma expresa lo exige. Entonces, esto es realmente buscar de alguna manera reducir esos retrasos administrativos, por ahí podría debilitar la revisión técnica especializada y generar inconsistencias en el marco regulatorio vigente, ¿no? Entonces, en síntesis, ¿qué se podría decir de esta propuesta, no? Busca la celeridad del proceso de formalización, plantea desafíos en materias de seguridad jurídica y evaluación ambiental, ¿no? Entonces, esas, digamos, son dos cambios importantes, seguramente hay muchos otros, pero los que podría resaltar a raíz de esta resolución ministerial. Entonces, a septiembre del 2025, aquí me gustaría dejar el dato, existen más de 27.000 expedientes de IGAFON pendientes de evaluación. Es un número muy grande para buscar regularizar. Y ahora, ¿cómo ha evolucionado el Reinfo? ¿Estamos frente a un verdadero proceso de formalización o a una forma de legalización que está a la espera? Bueno, el debate actual del Reinfo ha cumplido, ¿no? El objetivo original, o se ha convertido en una especie de legalización a la espera, como lo mencionas. Los resultados que presentan, para mí presentan avances limitados en términos de hablar de la formalización efectiva junto a este tema de las diversas normas que se han presentado, regulaciones, este debate que también se ha llevado al Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué evidencia actualmente, ¿no? Lo que evidencia es la necesidad de migrar hacia un sistema que priorice el cumplimiento de hitos que se puedan verificar, de resultados concretos y más que la permanencia indefinidos, o sea, parece ser un registro transitorio, ¿no? Entonces, es importante, creo yo, reconocer también que muchos mineros enfrentan barreras estructurales. Para mí estos cambios son estructurales y administrativos que pueden dificultar el cumplimiento de estos requisitos, ¿no? Por lo que el problema no radica únicamente en los administrados. Entendemos. Además que esa legalización que está a la espera en sí no solo posterga la adecuación ambiental, sino que genera incentivos perversos donde la propia norma es instrumentalizada por actores al margen de la ley. Correcto. Desde un enfoque, ¿cómo se percibe el hecho de que el marco legal que busca proteger al pequeño minero sea en algunos casos utilizado como un salvoconducto por redes ilegales que operan en zonas prohibidas o que transportan mineral de origen ilícito? Claro. Bueno, aquí me parece importante resaltar cifras, ¿ya? Para eso yo realicé una búsqueda y según el Instituto Peruano de Economía, aproximadamente el 76% de los más de 84.000 inscritos en el Reinfo están suspendidos, ¿no? O sea, ¿eso qué refleja?
refleja un alto nivel de incumplimiento del proceso de formalización. Si hablamos de el valor del oro ilegal exportado, ¿cuánto ha superado? Ha superado 6.800 millones en el año 2024, ¿no? Vayamos a revisar ahora la data actual, eso se las dejo de tarea para que puedan revisar la data actual, ¿no? Pero es un crecimiento significativo respecto a años anteriores. Y también se estima que el 44% de las exportaciones de oro en el Perú tendrían origen ilegal. ¿Eso que equivale? Equivale a alrededor de 5.000 millones anuales, ¿no? Entonces, en ese contexto podemos advertir que el problema no es el diseño del apoyo al pequeño minero, sino cuál es la falta de filtros efectivos y de control, ¿no? Cómo miden el tema de la trazabilidad, que permite que algunos actores utilicen el registro como salvoconducto para operar sin culminar el proceso de formalización o para encubrir mineral de origen ilícito, ¿no? Entonces, en síntesis, la percepción de REIF oscila entre ser un instrumento de inclusión productiva y al mismo tiempo un espacio que puede ser vulnerable, también instrumentalizado, ¿no? Por redes ilegales debido a bajos registros de control, a bajos registros de seguimiento, ¿no? Yo lo vería por ese lado. Muchas gracias, doctora. Ahora analizando el problema desde la perspectiva del análisis económico del derecho. La informalidad suele ser una respuesta racional cuando los costos de transacción para ser legal superan con creces a los beneficios de mantenerse al margen. Respecto a esta introducción, ¿cuáles son los principales costos que enfrentan el proceso de formalización y cómo impactan en los pequeños productores? ¿Sería viable diseñar un sistema progresivo que evite una carga tributaria desproporcionada? Claro. Bueno, si nos introducimos un poco al análisis económico del derecho, voy a recordar mis clases con Alfredo Bula para hablar de un tema de los costos de transacción. Yo creería que el proceso de formalización minera involucra tres tipos de costos, ¿no? Unos costos de transacción. ¿Por qué? Porque hay una negociación sobre la concesión y el uso de terreno, ¿no? Que es una coordinación con múltiples entidades. Luego también involucraría los costos administrativos y regulatorios. Eso que involucra el tema de expedientes, de la elaboración de expedientes, de permisos ambientales y sectoriales. Y creo que también sería importante añadir el tema de los costos de cumplimiento. ¿Y por qué el tema de los costos de cumplimiento? Porque nos permite ahondar en temas de estándares ambientales, en laborales y tributarios. Entonces, estos costos no son en sí mismos indebidos desde el punto de vista regulatorio, pero creo que sí pueden generar un tipo de fricciones en la implementación, ¿no? Especialmente cuando existe un tipo de actividad productiva, ¿no? A pequeña escala, cuando el marco normativo es altamente frágil, ¿no? Entonces, en ese contexto podría decir que el impacto se traduce en una mayor complejidad operativa del proceso de formalización minera integral, lo que puede ralentizar o no ralentizar el proceso de formalización minera integral para los operadores que están en el sistema formal, y también creo yo importante que podrían aumentar los costos de supervisión estatal, ¿no? Entonces, creo que todo esto es una cuestión de hablar de un sistema progresivo, hablar de una eficiencia regulatoria, ver si el diseño es viable, no es viable, siempre que se mantenga los estándares mínimos de control. Creo que es importante esta palabra, estándares mínimos de control, ¿no? Porque en un esquema escalonado puedes optimizar una relación entre los costos de cumplimiento y la capacidad operativa. Exacto, un sistema tributario de por sí, si bien a los mineros artesanales no les gusta a veces pagar, pero es importante para nuestra economía, porque de ahí realza todo lo que nuestro país está forjado a hacer y en un futuro también. Ahora, para concluir nuestro análisis, ¿qué beneficios concretos obtiene un minero al formalizarse? ¿Es posible hablar de una inclusión financiera real dentro de este proceso de formalización? Y es una pregunta también bastante interesante de lo que hemos venido hablando en este podcast. Primero el proceso y después, digamos, cuáles son las aristas o identificadas, ¿no?
Ahora, la formalización permite al minero pasar a un régimen de operación con seguridad jurídica, ¿no? Tiene accesos a mercados formales de comercialización, reducción del riesgo de sanciones y la posibilidad de integrarse a cadenas de valor reguladas bajo el marco del decreto legislativo 1293 y el decreto legislativo 1333. Entonces, ¿yo qué diría? Yo diría que es parcial y es limitado en la práctica. ¿Por qué? Si nos vamos a la data del Banco Mundial, nos señala que la formalización es clave para acceder a un crédito, pero en Perú su impacto es restringido. Si tú vas como pequeño productor minero a una entidad financiera y todavía no tienes la autorización de inicio de actividades y solo te aquejas con el REINFO, lo más probable es que pueda generar un rebote o una negativa de parte de la entidad financiera, ¿no? Porque muchos operadores no culminan el proceso, entonces persisten estos problemas de trazabilidad. Ahora, el Instituto Peruano de Economía y la Defensoría del Pueblo del Perú, ¿qué nos dice? Ellos nos dicen que coinciden en que la inclusión financiera sigue siendo limitada por la informalidad en el tema estructural, ¿no? Entonces, la formalización te habilita el acceso al ecosistema económico formal, pero la inclusión financiera efectiva depende de la culminación del mismo. Muchas gracias, doctora Abigail, por su espacio, por su disponibilidad y sus ganas de seguir apoyando académicamente a nuestros oyentes. Muchas gracias a ti, Darinka. Muchas gracias a todo el equipo de Vera de la PUC por generar estos espacios de la academia. Y espero volver a acompañarlos en una siguiente oportunidad. Los invito también a seguirnos a todos en las diversas plataformas del Portal Minero del Perú. Ahí nos encuentran en la plataforma de LinkedIn, Instagram y Facebook.